Nos vamos hasta el Palacio de la Moneda porque a esta hora comienza un nuevo balance COVID-19 ahí con el ministro Enrique París. Escuchemos. La conciencia de ellos y la forma en cómo han afrontado esta pandemia, logrando disminuir la cantidad de casos en cifras tan significativas como en un 26%. No perdamos la esperanza, no perdamos la esperanza. Podemos derrotar al virus, a pesar de todas las vicisitudes. Así como Chile se ha recuperado de terremotos, de ataques producidos por la naturaleza en el norte, podemos recuperarnos del virus. Es muy indispensable, es muy importante que los habitantes tomen conciencia de la peligrosidad de este microorganismo y pedimos, por lo tanto, la colaboración de todos nuestros compatriotas, sobre todo ahora que varias regiones, varias comunas van a entrar a partir del lunes a la etapa de transición. Hoy, nuevamente, reportamos más de 30.000 exámenes de PCR y vemos cómo en marzo, con una mínima cantidad de laboratorios, hemos logrado en el mes de agosto llegar a los 125 laboratorios y como van a ver en el informe, hemos llegado a más de 2.333.000 exámenes de PCR, lo que sitúa a Chile en el primer lugar en Latinoamérica en cantidad de exámenes de PCR por millón de habitantes. Además de eso, hoy, por primera vez, después de varios meses de vicisitudes y de mucho trabajo, la cantidad de pacientes conectados a ventilación mecánica y hospitalizados en unidades de cuidados intensivos a causa del coronavirus ha disminuido a menos de 1.000 pacientes. Hoy día tenemos 995 pacientes en UCI, cifra que no veíamos desde el mes de mayo. Concomitantemente, gracias a la búsqueda activa de pacientes contagiados, hemos logrado detectar cada día más pacientes asintomáticos. Y ahí podemos ver que al comienzo teníamos un 90% de sintomáticos y un 10% de asintomáticos. Actualmente, gracias a la búsqueda activa, logramos detectar un 70% de sintomáticos y un 30% de asintomáticos. ¿Por qué es importante esta cifra? Porque el paciente asintomático, como lo dice su nombre, no tiene síntomas, se siente sano, se siente bien. Sin embargo, es portador del virus y está contagiando a muchas personas. Al detectar nosotros a los pacientes asintomáticos y aislarlos, evidentemente que logramos contribuir a que no se disemine el virus. Sin embargo, estamos preocupados, siempre estamos preocupados. No hay ningún día que yo no me sienta preocupado por el avance de la pandemia. Es por eso que insistimos en las medidas más básicas: distanciamiento físico, lavado de manos, uso de mascarilla, respetar el toque de queda, respetar la cuarentena cuando uno está en cuarentena. Solamente con el trabajo de la población, que nos ha ayudado afortunadamente hasta el momento, vamos a lograr atacar a este virus y superar este desafío. A continuación, daremos a conocer las cifras de hoy día a cargo del subsecretario de Redes, señor Arturo Zúñiga. Muy buenos días. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente. 1.868 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 1.227 corresponden a personas sintomáticas. La cifra total de personas diagnosticadas con coronavirus en el país a la fecha es de 405.972 de ellas, con un 94% de personas que ya se han recuperado, es decir, 379.459. De acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud, durante las últimas 24 horas se informan 60 personas fallecidas, totalizando 11.132 desde que comenzó la pandemia. En cuanto a las personas que se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos, al día de hoy se reportan por primera vez
bajo 1.000 personas hospitalizadas, es decir, 995, estando en un estado crítico 142 de ellas. Con esto, la red integrada de COVID-19 tiene a disposición de la ciudadanía 532 ventiladores mecánicos invasivos disponibles para cualquier ciudadano de cualquier ciudad de nuestro país. En cuanto a la red de laboratorios, ayer se informaron los resultados de 30.274 exámenes por PCR, alcanzando a la fecha un total de 233.516. Finalmente, en cuanto a residencias sanitarias, al día de hoy disponemos de 156 recintos con 10.434 cupos, de los cuales 5.278 se encuentran ocupados. Para poder acceder a una residencia sanitaria de forma totalmente gratuita, existe un número de teléfono al cual las personas pueden llamar, que es el 800-726-666. Muchas gracias, subsecretario. A continuación escuchamos las preguntas del día. Ministro, muy buenos días. Ayer el gobierno le dio un portazo finalmente a la posibilidad de una salida legislativa para que las personas COVID positivas puedan votar. Lo que va quedando finalmente es una medida sanitaria extraordinaria. ¿Está dispuesto el Ministerio de Salud, por ejemplo, a levantar la cuarentena para ese día y así todas las personas puedan ejercer su derecho a voto? Muy buenos días. En relación a el derecho a voto, la Constitución asegura el derecho a voto a todos los ciudadanos de la República. Eso es indesmentible. No podemos estar en contra del derecho a voto y nunca hemos estado en contra de ese derecho. Solo nos corresponde velar por la salud de los ciudadanos. En ese sentido, en cuarentena, los pacientes deben guardar la cuarentena. Si la solución es el voto a domicilio, eso depende de la necesaria modificación de las leyes y de la capacidad que tenga el CERVEL. Nosotros no podemos levantar la cuarentena porque esa medida se toma en base a criterios médicos, científicos, de ocupación de camas, como he explicado tantas veces, y no creo que por un día haya un cambio tan significativo que podamos levantar la cuarentena. Muchas gracias. Ministro, ¿usted le pediría a su gobierno a que patrocine una iniciativa finalmente para que la gente pueda votar? El ministro del Interior ya respondió ayer a esa pregunta y aparentemente los plazos son demasiado cortos para llevar a trámite una ley que pueda cambiar esas medidas. Le preguntaba, ministro, porque usted dice la salida legislativa, el punto es que la salida legislativa ya no es una posibilidad y por eso le preguntaba por la medida sanitaria. Estando en cuarentena, obviamente, y lo he dicho otras veces, es como tener una neumonía, como tener un sarampión, estar recién operado de una apendicitis. Por lo tanto, el paciente debe estar en su casa, en reposo, está con licencia médica. No nos parece correcto que, desgraciadamente, pueda salir a votar, a no ser que, como lo han propuesto algunas entidades, exista un voto a domicilio. Para eso hay que promulgar una ley. Y eso obviamente no me corresponde a mí opinar sobre ese punto. Hola, ministro, muy buenos días. También con respecto al plebiscito, expertos han advertido que tras esta serie de desconfinamientos que han habido en algunas comunas, pueden haber rebrotes de contagios de coronavirus que coincidan con el plebiscito del próximo 25 de octubre. Podrían entonces haber más personas contagiadas COVID-19 que sin poder sufragar, que no puedan participar de esta consulta ciudadana. ¿Cuáles son finalmente las proyecciones, ministro, con respecto a esto, considerando que usted mismo ha reconocido que habrán rebrotes? Lo otro, si es que está contemplado que semanas antes de este plebiscito hayan medidas restrictivas adicionales. Y por último, le quería preguntar por una información de último minuto que llega desde la región del Biobío con un eventual traslado de pacientes desde el Hospital Higueras de Talcahuano hasta Santiago. Si nos puede confirmar finalmente esa información. Muy buenos días. En relación al plebiscito, obviamente que cuando hay aumento de la movilidad, y se ha visto en otros países, no solamente en Chile, en muchos países,
aumenta la posibilidad de contagio, porque al tener más gente en la calle o más gente en contacto con otras personas que desgraciadamente a veces no cumplen el distanciamiento ni cumplen el uso de mascarilla. De hecho, se sacan la mascarilla, por ejemplo, para fumar, eso es un gran riesgo. Se sacan la mascarilla para hablar por teléfono celular, un gran riesgo. Lamentablemente, si la gente no cumple las medidas sanitarias que nosotros hemos acordado con el CERVEL mediante un protocolo muy bien hecho, de hecho desarrollado también por ellos mismos, lamentablemente sí, tendríamos que temer un aumento en el número de contagios. Estos aumentos generalmente se producen a los 14 días después del evento. Por lo tanto, estaremos preparados para aquello, pero yo creo que hay que hacer una campaña comunicacional muy importante para que la gente respete las medidas sanitarias. El protocolo del CERVEL es muy bueno, está muy bien hecho y creo que si se mantiene ese protocolo y se respeta ese protocolo, no deberíamos tener un aumento significativo de los casos. Sin embargo, aquí nadie puede hacer un pronóstico certero. Es un virus nuevo, es un virus desconocido. Vemos en otros países cómo están habiendo rebrotes aún sin plebiscitos o votaciones. Por lo tanto, aquí lo más importante, por un lado, es que la autoridad, es decir, nosotros como Ministerio de Salud, mantengamos con fuerza las campañas y la población también mantenga con fuerza las medidas para evitar la diseminación. En relación a la pregunta del traslado de los pacientes, es así, estamos trasladando pacientes porque, como ustedes saben, ha habido un aumento de casos en la región del Biobío, por eso mismo se decretó cuarentena y eso nos obliga por prevención a trasladar pacientes. De todas maneras, en Biobío, afortunadamente, entre ayer y hoy ha ocurrido una disminución de casos, de 335 casos a 253 casos. Pero sí estamos preocupados de las regiones, yo los dije al comienzo, y estamos planificando esta estrategia para evitar el colapso de las unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, en Biobío la ocupación de camas de intensivo en este momento es del 78%. Acuérdense que hace semanas atrás o meses atrás las ocupaciones eran del 90, 92 y 93%. Es una medida preventiva. Perfecto, ministro. Y con respecto al tema del plebiscito, bueno, usted decía que se querían evitar obviamente el aumento de contagios, pero también podría implicar medidas restrictivas antes del plebiscito, semanas antes, nuevas cuarentenas quizás para evitar estos contagios y que se pueda sufragar, que no haya más pacientes COVID-19 finalmente que se queden sin este derecho a voto. No, nosotros no estamos en condiciones de anunciar eso, porque, como usted muy bien lo sabe, las decisiones de pasar a cuarentena o pasar a transición, el paso a paso, no contempla esa variable. Es decir, las variables son variables biomédicas, de ocupación de camas, de R, de porcentaje de positividad a la PCR, pero no considera la variable de un plebiscito. Muchas gracias. Muy buenos días. El 19 de julio, ministro, usted anunció el plan paso a paso y 10 días después, en una minuta, el Consejo Asesor recomendó ajustes a los indicadores sanitarios y explícitamente usted dijo que se incorporarían algunos. Sin embargo, en el sitio web del plan paso a paso esto no está actualizado. ¿Se incorporaron las recomendaciones del Consejo Asesor? ¿Cuáles son estas? Y si es que hay alguna evaluación también de estos mismos indicadores que aparentemente se consideran incluso laxos de parte del Consejo Asesor. Y lo otro es que más de 160 funcionarios del Hospital de San Pablo de Coquimbo están fuera de funciones, la mayoría por contagiarse de COVID-19 y otros por ser contacto estrecho. ¿Cuál es la situación particular de ese hospital y cuántos trabajadores de recintos asistenciales del Sistema Integrado de Salud en el país se encuentran en cuarentena, cuántos por ser caso y cuántos por ser contacto? Gracias. Muchas gracias, buenos días. La doctora Paula Daza contestará la primera parte de la pregunta. Bueno, en relación al plan paso a paso, efectivamente nosotros informamos hace un tiempo atrás que íbamos a incorporar los criterios que nos había recomendado el Consejo Asesor. Hemos estado en conversaciones con ellos y sí, efectivamente vamos a incorporar varios de los criterios que ellos nos han recomendado porque nos parece muy relevante que en la medida que vayamos abriendo, que vayamos avanzando en este paso a paso, tengamos medidas de mitigación más estrictas.
cuáles son aquellos indicadores que nosotros vamos a publicar, que ya estamos considerando en la toma de decisiones. Efectivamente aún no está publicado, pero sí lo hemos incorporado en la toma de decisiones. Son el porcentaje de positividad, que nosotros teníamos 15%, es 15, 10, teníamos 5 y 3. Nosotros vamos a incorporar las recomendaciones que nos ha hecho el Consejo Asesor de tener una positividad de 10% para pasar a preparación, a transición, un 5% positividad para pasar a preparación y después un 3% para pasar a la apertura inicial. Otro de los indicadores, tener mayor precisión y que ya lo estamos tomando, efectivamente no lo hemos publicado, es acerca de la tasa de casos nuevos móviles, que son menos de 10 por 100.000 habitantes, una tasa de casos nuevos de media móvil. Eso también lo hemos considerado cuando hemos ido tomando las decisiones. Y también otra de los indicadores que nos ha propuesto es incorporar el indicador de aislamiento, es decir, de el número de personas que están aisladas y no solamente investigadas. Los otros indicadores vamos a incorporar algunos de estos indicadores dentro de nuestra avance en el paso a paso. Muchas gracias, doctora. Ahí escuchamos a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y también al ministro de la cartera, Enrique París, quienes se han referido también a este nuevo balance de COVID de este día viernes, donde se destacan los nuevos casos en 1.868, totalizando 405.972 contagiados en nuestro país. Los casos activos, 15.388, mientras que en las últimas 24 horas el número de fallecidos alcanza los 60, totalizando 11.132. Dentro de lo que destaca el ministro París, dijo que hubo una disminución de hospitalizados en la UCI, una cifra que no se veía desde el mes de mayo, que esta vez, las últimas 24 horas, alcanzó a los 995, mientras que las personas que están en estado crítico también ha descendido a 142. También destacó el tema de los test PCR en las últimas 24 horas, que llegó a los 30.274. Son parte de las cifras que han entregado en este nuevo balance COVID ahí desde el Palacio de la Moneda. También que se va a realizar el próximo día domingo. Recordemos que se realiza de manera presencial ahí en el Palacio de la Moneda los días miércoles, viernes y también los días domingo. El resto de los días entregan información a través de las redes sociales.